¿Alguna vez has sentido esa punzada silenciosa en el pecho? Esa nostalgia que no confiesas ni siquiera a ti mismo. Imagina esto, tú extrañas, pero ¿y si ahora mismo alguien te extrañara a ti y lo estuviera ocultando? Vivimos en un mundo donde la indiferencia es una máscara. Mostrar vulnerabilidad se ha vuelto un lujo que pocos se atreven a pagar. Admitir que extrañamos, que necesitamos al otro, parece debilidad. Pero, ¿no es acaso más desgarrador fingir que no sentimos nada? ¿Por qué escondemos lo que sentimos? ¿Orgullo? ¿Miedo al rechazo? ¿O tal vez porque hemos sido heridos tantas veces que preferimos negar nuestra propia humanidad antes que exponernos otra vez al dolor? Este es el dilema silencioso de nuestra época. La protección emocional se ha convertido en una cárcel. Y en esa cárcel, la soledad no es ausencia, es exceso. Un exceso de silencios, de palabras no dichas, de miradas que nunca se cruzan, de gestos que se reprimen. Vivimos en la era de la conexión, y sin embargo nunca hemos estado tan desconectados de lo que realmente sentimos. Hoy no voy a enseñarte a leer mentes, no voy a darte una fórmula para descubrir si esa persona te extraña o no. Hoy te invito a mirar más allá de las palabras y las acciones evidentes, a percibir lo más humano en cualquier relación, la contradicción entre lo que mostramos y lo que realmente sentimos. Porque detrás de cada silencio, de cada indiferencia calculada, puede esconderse la nostalgia más profunda, el deseo más reprimido, la emoción más silenciada. Y al final de este viaje, te haré una pregunta que quizás nunca te has atrevido a responder, ni siquiera en tus noches más solitarias. ¿Estás listo? Vamos a comenzar. ¿Por qué ocultamos la saudade, la nostalgia, ese impulso natural de extrañar? La psicología y la filosofía llevan siglos intentando responder a esta pregunta. Y quizás la clave está en entender que, cuando nuestros sentimientos amenazan nuestra autoimagen, reaccionamos defendiéndonos, incluso de nosotros mismos. Leon Festinger lo explicó con su teoría de la disonancia cognitiva. Cuando lo que sentimos entra en conflicto con la imagen que queremos proyectar, de independencia, de autosuficiencia, buscamos ajustar la realidad. No queremos parecer necesitados. No queremos admitir que extrañamos. Así que negamos, ocultamos, silenciamos. Sigmund Freud fue aún más lejos. Habló de la represión como una defensa psíquica. Cuando un deseo se vuelve insoportable o socialmente inaceptable, la mente lo sepulta en el inconsciente. Pero no desaparece. Sigue operando, disfrazado, deformado, desplazado. Carl Gustav Jung lo llamó la sombra emocional. Todo aquello que rechazamos de nosotros mismos, pero que, paradójicamente, nos define. Quizás la nostalgia que niegas es la que más profundamente habla de ti. Y Friedrich Nietzsche, con su brutal lucidez, lo expresó de forma inapelable. Mentimos mejor cuando nos mentimos a nosotros mismos. Así somos, criaturas que ocultan lo que más sienten, incluso a costa de su propio bienestar emocional. Pero no se trata solo de una cuestión individual. Vivimos en la sociedad de la indiferencia, donde demostrar que extrañas a alguien es considerado una señal de debilidad, una vulnerabilidad inaceptable en un mundo que idolatra la autonomía absoluta. Mostrar falta es sinónimo de fragilidad. Por eso, cuanto más negamos que extrañamos, más se manifiesta esa falta por vías indirectas, pequeños gestos, silencios elocuentes, miradas esquivas. La cultura contemporánea nos enseñó a valorar la autosuficiencia, pero olvidó advertirnos del precio que se paga por ella. Una vida emocional encapsulada, reprimida, disociada. Y así, mientras decimos que no sentimos nada, nuestros actos, nuestras omisiones, nuestros errores y contradicciones gritan la verdad que tanto nos esforzamos en callar. Lo que sigue es un viaje por esas señales ocultas, pequeños fragmentos de verdad que, si sabes observar, te revelarán quién te extraña, aunque nunca se atreva a confesarlo. Tal vez te haya pasado. Una notificación en medio de la noche, un meme, una canción enviada sin contexto, una pregunta aparentemente trivial. No es un te extraño, pero está ahí. No es un mensaje directo de confesión, pero rompe el silencio justo en el momento en que menos lo esperas. Este es el primer indicio, el contacto intermitente pero constante. No se trata de una comunicación abierta, ni de un intento consciente por reconectar de manera profunda. Es un hilo invisible, frágil pero persistente, que mantiene el vínculo vivo, aunque ambos finjan que ya no existe. Desde la perspectiva del behaviorismo, este tipo de contacto funciona como un refuerzo intermitente. No se establece un patrón claro de interacción, pero sí lo suficiente para que la expectativa nunca muera por completo.
Ese mensaje espontáneo, esa reacción a tu historia, ese saludo casual, generan una dosis mínima pero eficaz de dopamina en tu cerebro. La neurociencia ha demostrado que la mera expectativa de una respuesta, aunque nunca llegue, activa el circuito dopaminérgico, el mismo que se estimula en las conductas adictivas. Así, se crea la ilusión de una presencia constante, aunque en la superficie todo parezca esporádico, intrascendente. Pero, ¿qué hay detrás de estos gestos? El miedo a la exposición total, la nostalgia que no se atreve a pronunciar su nombre, el deseo de mantenerse cerca, sin arriesgarse al dolor de ser rechazado. Y ahora, te invito a una reflexión íntima. ¿Cuántas veces has hecho tú lo mismo? ¿Cuántas veces enviaste ese mensaje casual no porque tuvieras algo importante que decir, sino porque en el fondo querías sentir que aún formabas parte de la vida de alguien? ¿Cuántas veces preferiste disfrazar la nostalgia de humor, de ironía, de trivialidad, solo para evitar el vértigo de admitir, te extraño? El contacto intermitente, aunque parezca insignificante, es la primera grieta en la armadura de la Tiselier. Indiferencia, un acto inconsciente que delata lo que tanto se intenta ocultar. No siempre se necesita hablar para estar presente en la vida de alguien. A veces, basta con observar desde la distancia, en silencio, como quien espía desde una ventana entreabierta. Esa persona que nunca te escribe, pero que ve cada una de tus historias, que pregunta a los amigos en común cómo estás, pero evita cualquier contacto directo contigo, que rastrea, analiza, compara, sin atreverse a acercarse. Este es el segundo indicio, la curiosidad indirecta, una forma de aproximación que evita la exposición, que permite mantenerse informado sin correr el riesgo emocional de ser rechazado. Desde la psicología evolucionista, esta conducta tiene una explicación ancestral. El ser humano, como criatura social, siempre ha necesitado gestionar sus vínculos afectivos con una mezcla de atracción y autoprotección. El miedo al reproche, al desprecio, a la indiferencia, es tan profundo que preferimos muchas veces espiar en secreto antes que exponernos abiertamente. La curiosidad indirecta es entonces una estrategia de seguridad, un intento de mantener el vínculo simbólico, de no perder del todo la conexión mientras evita el sufrimiento que podría provocar un rechazo explícito. Pero hay una paradoja en todo esto. Observar a distancia es menos doloroso que arriesgarse al silencio de la indiferencia, pero es infinitamente más solitario, porque quien observa, quien espía, quien se informa en secreto, nunca recibe una respuesta real, nunca experimenta la reciprocidad que anhela, nunca se expone a la posibilidad de que el otro también lo extrañe. Se queda atrapado en una ilusión de presencia, que solo alimenta una ausencia aún más insoportable. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido ese impulso de mirar, de investigar, de preguntar, sin atreverte a confesar lo que realmente querías? ¿Has sido ese espectador silencioso, incapaz de cruzar el umbral del miedo? La curiosidad indirecta es el eco de un sentimiento reprimido, una forma de amor cobarde, o quizás la única manera que alguien encontró para seguir estando, cuando ya no podía quedarse. Hay silencios, y hay provocaciones, pequeñas, sutiles, casi imperceptibles. Un comentario sarcástico en medio de una conversación banal. Una ironía que parece sin importancia, pero que deja una marca invisible. Una crítica velada, un reproche disfrazado de humor. Este es el tercer indicio, las pequeñas provocaciones o ambigüedades. Esa actitud que parece irritada, incluso hostil, pero que en el fondo esconde una necesidad profunda, ser notado. Cuando el afecto es reprimido, cuando la nostalgia se niega, cuando el deseo de cercanía se vuelve insoportable, muchas veces se transforma en tensión, en ambivalencia, en agresividad pasiva. Freud lo explicó con claridad. Este es el mecanismo del desplazamiento emocional. Un afecto que no puede ser expresado de forma directa se desplaza hacia otras formas, la burla, la crítica, la provocación. Y en la literatura encontramos metáforas que ilustran esta dinámica con crudeza y belleza. El Romeo que ironiza a Julieta, no porque la desprecie, sino porque teme admitir que la ama. El sarcasmo como escudo, la provocación como una súplica disfrazada. Estas pequeñas ambigüedades son señales de una lucha interna. Quiero acercarme, pero no sé cómo. Te extraño, pero no puedo decírtelo. Me dueles, pero no me atrevo a confesarlo. Y ahora te pregunto, ¿sabes reconocer cuando alguien te está provocando, no para alejarte, sino para que lo mires, para que lo reconozcas, para que lo saques de su invisibilidad emocional? La mayoría de las veces interpretamos estas provocaciones como hostilidad o indiferencia, pero quizás detrás de esa ironía hay un grito silencioso,
No sé cómo decirte que te extraño, porque el lenguaje emocional humano rara vez es directo. Está lleno de contradicciones, de máscaras, de gestos que dicen una cosa, mientras el corazón clama exactamente lo contrario. Y es allí, en esas provocaciones mínimas, en esas ambigüedades disfrazadas, donde muchas veces se esconde la señal más evidente de que alguien aún no te ha soltado, de que aunque finja haberte olvidado, todavía te recuerda, todavía te necesita. Vivimos en una época donde la presencia ya no se mide por la cercanía física, sino por la vigilancia digital. Quizás esa persona nunca te escriba, nunca te llame, nunca te busque directamente, pero allí está, viendo cada una de tus historias, reaccionando con likes discretos, siguiendo cada paso de tu vida en línea, sin decir una sola palabra. Este es el cuarto indicio, la presencia digital silenciosa. Una forma de estar sin estar, de permanecer, sin exponerse, de conectar, sin arriesgarse. La ausencia física es compensada por la presencia virtual. Y aunque parezca que no significa nada, aunque muchos lo minimicen, la verdad es que esta vigilancia silenciosa puede ser una de las señales más poderosas de que alguien te extraña, aunque no lo confiese. La socióloga Sherry Turkle lo expresó de forma contundente. Estamos más conectados, pero más solitarios que nunca. Y en esa soledad hiperconectada, muchos se convierten en espectadores de la vida del otro, sin atreverse a ser protagonistas. La paradoja es brutal. Quien mira tus fotos, quien sigue tus historias, quien permanece atento a tus movimientos digitales, a menudo lo hace porque no soporta la idea de desaparecer por completo de tu vida, pero al mismo tiempo teme demasiado el rechazo, la indiferencia, la frialdad, como para dar un paso más. ¿Y tú? ¿Te has detenido a pensar cuántos fantasmas digitales habitan tus redes sociales? ¿Y cuántas veces tú mismo te has convertido en uno de ellos? Mirar desde lejos, sin intervenir, seguir presente, aunque todo haya terminado, vigilar en silencio, como quien se aferra a un recuerdo que se niega a morir. La presencia digital silenciosa es el nuevo lenguaje del deseo reprimido en nuestra era tecnológica. Un lenguaje que no dice, que no pregunta, que no pide, pero que observa, que permanece, que insiste. Un lenguaje que nos confronta con la pregunta más incómoda. ¿Quién está aún en tu vida, aunque nunca lo hayas vuelto a ver? ¿Y a quién sigues tú, aunque jures que ya lo has superado? Porque a veces el silencio de una pantalla encendida grita mucho más que 1000 palabras. A veces no es el silencio, sino la intensidad la que revela lo que alguien no se atreve a confesar. Una reacción de rabia exagerada ante algo mínimo. Un acceso de celos velados cuando no tendría por qué haberlos. Un alejamiento repentino e inexplicable, como si la presencia del otro se volviera de pronto insoportable. Este es el quinto indicio, las reacciones emocionales desproporcionadas. Cuando una emoción es reprimida, no desaparece, se transforma. El afecto negado se convierte en irritación, el deseo no admitido, en hostilidad, la nostalgia que se rechaza, en distanciamiento abrupto. Desde la neurociencia sabemos que estas reacciones tienen una base fisiológica. El córtex prefrontal, encargado de regular las emociones, intenta mantener el control, pero la amígdala, esa estructura cerebral primitiva que gestiona las respuestas emocionales inmediatas, termina filtrando señales que escapan a la racionalidad. Es por eso que muchas veces quien parece molesto o frío, en realidad está luchando consigo mismo para no mostrar que te extraña. No sabe cómo manejar la intensidad de lo que siente. No quiere o no puede admitir que aún le importas. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has interpretado una reacción desproporcionada como un signo de desinterés o de rechazo, cuando en realidad era una manifestación de un afecto reprimido? ¿Cuántas veces has pensado que alguien te odiaba, cuando en realidad te necesitaba? La emoción reprimida es como un río bloqueado. La presión aumenta hasta que se desborda por los lugares más insospechados. Por eso, no siempre quien parece irritado quiere distancia. A veces solo quiere ser percibido. A veces solo quiere que alguien atraviese esa coraza de enojo y diga: te veo, sé que detrás de tu furia hay algo más, porque detrás de cada reacción desproporcionada hay una herida, y detrás de cada herida, una verdad no dicha. Una verdad que quizás no se atreve a pronunciar. Te extraño, pero no sé cómo lidiar con eso. No siempre te nombran, no siempre te escriben directamente ni te llaman por tu nombre. Pero de repente, una canción que solían compartir aparece en su historia. Un comentario casual que evoca una broma interna que solo ustedes dos comprenden. Una referencia a aquel lugar que solían frecuentar. Como si fuera una coincidencia, como si fuera un gesto involuntario. Este es el sexto indicio, las referencias indirectas. Esa manera sutil y casi inconsciente de mantener vivo el vínculo simbólico, de mantenerte presente.
sin necesidad de invocar tu nombre. Desde la perspectiva de Carl Gustav Jung, esto se conecta con la idea de la memoria arquetípica y afectiva. Los recuerdos emocionales no desaparecen. Se integran en nuestro inconsciente como símbolos, como gestos repetidos, como evocaciones que sin que lo sepamos guían nuestros actos. Es por eso que incluso cuando alguien ha decidido conscientemente alejarse, sigue dejando estas pistas, estos rastros, estas señales que solo quien comparte la misma historia puede interpretar. Un ejemplo simbólico poderoso: las parejas que terminan, pero que siguen compartiendo fragmentos del pasado, como si al evocar esos recuerdos pudieran resistirse a la disolución del vínculo, como si al recordar se aseguraran de que en algún nivel el otro sigue ahí, sigue conectado, sigue sintiendo. Estas referencias indirectas son una forma de comunicación críptica, un lenguaje secreto entre dos personas que, aunque separadas, no han terminado de soltarse del todo. Y ahora, quiero preguntarte, ¿eres capaz de percibir cuando alguien te recuerda, aunque no te mencione? ¿Eres capaz de reconocer esas canciones, esas frases, esos gestos que parecen casuales, pero que en realidad son pequeñas confesiones disfrazadas? Porque a veces el acto de recordar se vuelve tan íntimo que solo puede expresarse de manera indirecta, porque decir «te extraño» sería demasiado, sería romper la armadura, sería dejar al descubierto una vulnerabilidad que tal vez el otro no está preparado para mostrar, ni tú para recibir. Por eso las referencias indirectas son quizás una de las señales más sutiles y dolorosamente bellas de que alguien aún no te ha olvidado, de que aunque haya elegido el silencio, sigue hablando, de que aunque haya optado por la distancia, sigue enviando mensajes encriptados esperando, tal vez sin saberlo, que tú los descifres. Y finalmente, llegamos a una de las señales más complejas, más profundas y más fáciles de pasar por alto: el desajuste emocional o comportamental. A veces no hay mensajes, ni miradas, ni provocaciones. Solo hay un cambio, sutil, pero evidente. Esa persona comienza a aislarse, a cambiar su rutina, a desarrollar compulsiones que antes no tenía, o a comportarse de forma errática, contradictoria, desconcertante. El cuerpo manifiesta lo que la mente se empeña en negar. Esto lo explicó de manera magistral el neurocientífico Antonio Damasio cuando afirmó: el sentimiento es la marca somática de las experiencias. Es decir, nuestras emociones no son entidades abstractas o etéreas, son procesos biológicos que se inscriben en el cuerpo, en la conducta, en los hábitos, en la piel misma. Cuando alguien reprime la nostalgia, la tristeza, el amor o la saudade, esas emociones no desaparecen, se desvían, se transforman en síntomas. Y así, vemos a personas que tras una separación o un distanciamiento, de repente cambian radicalmente, se aíslan socialmente, pierden interés por lo que antes les apasionaba, se sumergen en conductas compulsivas o autodestructivas, o por el contrario, se hiperactivan, como si el exceso de actividad pudiera acallar el vacío emocional que llevan dentro. Desde una perspectiva filosófica, este fenómeno revela una verdad incómoda: el silencio del otro no siempre es indiferencia. A veces es confusión, a veces es un grito sofocado que no sabe cómo salir. El filósofo Søren Kierkegaard lo expresó con una claridad desgarradora: la desesperación es no admitir la dolor que se siente. Así, quien se aísla, quien se desajusta, quien cambia de manera abrupta, puede estar luchando no contra ti, sino contra sí mismo, contra la imposibilidad de admitir que extraña, que necesita, que le duele, contra la fragilidad que implica reconocer que, aunque haya decidido alejarse, sigue sintiéndote. Y aquí, nuevamente, te invito a una reflexión íntima. ¿Cuántas veces has interpretado el silencio o el cambio de alguien como falta de amor, cuando en realidad era un pedido silencioso de ayuda? ¿Cuántas veces has pensado que te habían olvidado, cuando en verdad estaban paralizados por una emoción que no podían procesar? El desajuste emocional es el síntoma más humano de todos. Nos recuerda que nadie escapa a lo que siente, que por más que intentemos negar, reprimir o ignorar una emoción, ésta siempre encontrará una forma de manifestarse, aunque sea en la forma de una ausencia inexplicable, de un comportamiento errático, o de una vida que sin saberlo se descompone lentamente bajo el peso de lo que no se atrevió a decir: te extraño y no sé qué hacer con eso. Y ahora llegamos al umbral más incómodo, al punto de no retorno de esta reflexión. La verdad más cruda, la que todos evitamos mirar de frente, el mayor signo de que alguien te extraña, es precisamente el esfuerzo desesperado que hace por ocultarlo, esa lucha interna, silenciosa, casi invisible, entre lo que se siente y lo que se quiere mostrar. Esa tensión insoportable entre el deseo de acercarse
y el miedo de ser herido nuevamente. Esa paradoja de quien se niega a reconocer la nostalgia, pero no puede dejar de vivir atrapado por ella. Y aquí la pregunta inevitable: ¿y tú? ¿Cuándo fue la última vez que fingiste no sentir falta de alguien, solo para no sufrir más? ¿Cuándo fue la última vez que decidiste callar, mirar hacia otro lado, encerrarte en tu propio orgullo, mientras en lo más profundo de ti se encendía silenciosa e inextinguible la llama de la saudade? Esta es la naturaleza humana. Queremos la conexión, pero tememos el dolor. Anhelamos ser vistos, pero nos protegemos con la máscara de la indiferencia. Y así, construimos muros que nos aíslan, cuando lo que en realidad deseamos es que alguien los derribe. Negamos lo que sentimos, mientras esperamos en secreto que alguien lo intuya. Desde una perspectiva existencial, esta es una de las elecciones más radicales de nuestra vida. ¿Nos exponemos o nos protegemos? ¿Nos atrevemos a decir: te extraño, me importas, me haces falta, sabiendo que podríamos no ser correspondidos? ¿O preferimos seguir ocultando, reprimiendo, fingiendo que no sentimos, solo para evitar el dolor? Pero, ¿cuál es el precio de cada elección? Exponerse es arriesgarse a ser herido, pero protegerse es condenarse a la soledad más silenciosa, a esa que nadie ve, pero que lo consume todo desde dentro. Y entonces, te pregunto, ahora con toda la crudeza que este tema exige, ¿de qué lado eliges estar? ¿Del lado de los que fingen no sentir? ¿O de los que aun temblando se atreven a admitir lo que el corazón insiste en negar? La respuesta solo la sabes tú, pero recuerda, cada vez que elijas callar lo que sientes, también eliges renunciar a la posibilidad de ser realmente visto, realmente amado, realmente comprendido. Y quizás eso sea mucho más doloroso que la propia ausencia. Y así, llegamos al final de este recorrido silencioso, profundo, incómodo. Quizás ahora puedas ver con otros ojos a quienes creías que ya te habían olvidado. Quizás entiendas que en la mayoría de los casos, quien siente tu falta, tal vez nunca te lo diga, pero siempre lo demuestra, de una forma sutil, fragmentada, contradictoria, a través de esos gestos que parecen insignificantes, de esos silencios que en realidad gritan, de esas ausencias que pesan más que cualquier presencia. Porque, como te dije al inicio, el verdadero desafío no es aprender a descifrar al otro, sino aprender a mirar más allá de la superficie, a desarrollar esa sensibilidad que te permita ver en los detalles lo que el otro se empeña en ocultar, a comprender que la nostalgia, la saudade, el amor, rara vez se expresan de forma directa. Casi siempre se esconden detrás de máscaras de silencios, de distancias que no son reales, sino defensivas. Y ahora, para cerrar este encuentro, te dejo una última provocación. ¿Prefieres ser quien finge que no siente o quien tiene el coraje de admitir lo que el corazón insiste en negar? Porque fingir es cómodo, es seguro, es socialmente aceptable, pero admitir es profundamente humano. Es arriesgado, es incómodo, es doloroso, pero es el único camino hacia una vida emocional auténtica, hacia vínculos reales, hacia la superación de esa soledad existencial que tanto te duele, aunque casi nunca te atrevas a reconocerlo. Si este video te ha provocado, si te ha hecho reflexionar, si te ha inquietado, si ha removido algo en tu interior, suscríbete. Aquí no te enseño a ser indiferente. Aquí no te doy fórmulas fáciles ni consejos banales. Aquí te invito a mirar el mundo y a ti mismo, con una profundidad que quizás no sabías que eras capaz de soportar. Te enseño a percibir lo que los otros esconden y, sobre todo, a descubrir lo que tú mismo has estado ocultando de ti. Porque al final solo hay una verdad ineludible. Mientras más ocultas lo que sientes, más te encadenas a ello. Y quizás, solo quizás, este vídeo haya sido el espejo que nunca tuviste. Ese que, en lugar de mostrarte lo que quieres ver, te revela con crudeza lo que siempre has sabido, pero nunca te atreviste a admitir.